Buenos días a todos, espero que estén bien. Me llamo Somsoson Wilfrid Jr., su profesor de español. Hoy voy a explicar un aspecto importante del idioma español que suele causar problema a los novatos de este idioma. ¿Y cuál es este aspecto? Es la diferencia entre los pronombres reflexivos y los pronombres de objeto indirecto. Y antes de empezar la explicación, voy a de antemano citar los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, se. Y los pronombres de objeto indirecto son me, te, le, nos, os, les. Y desde la forma se ve ya la diferencia que se encuentra a nivel de los dos pronombres. La diferencia se encuentra a nivel de la tercera persona, que sea del singular o del plural. A nivel de los pronombres reflexivos, la tercera persona del singular es se y la tercera persona del plural es también se. Y para los pronombres de objeto indirecto, la tercera persona del singular es le y la tercera persona del plural es les. Desde la forma, la diferencia ya está. Pero, ¿dónde se encuentra el problema? Es a nivel de las demás personas. Es decir, la segunda persona y la primera persona. Me y te, nos y os. Y para mejor entender este aspecto, voy a dar un ejemplo de frase sobre el cual vamos a reflexionar. La frase es: me lavo la cabeza. Me lavo la cabeza. Y la segunda es: me lavas la cabeza. Cuando digo me lavo la cabeza y me lavas la cabeza, los dos me se parecen. Son me. Los dos me al ver parecen desempeñar el mismo papel, mientras que no desempeñan el mismo papel, aunque sea el mismo me. Hay un me que es un pronombre reflexivo y otro me que es un pronombre de objeto indirecto. El cual de estos me es un pronombre indirecto y un pronombre reflexivo. Cuando digo me lavo la cabeza, este me es un pronombre reflexivo. ¿Por qué es un pronombre reflexivo? Voy a explicar. Y el otro me es un pronombre de objeto indirecto. El primer me es un pronombre reflexivo porque cuando digo me lavo la cabeza, es una acción que me hago a mí mismo. Una acción que me hago allí a mí mismo. Así que la pregunta que se debe hacer para destacar la diferencia que existe entre los dos pronombres es: ¿quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? Y si la pregunta es yo mismo que me hago, o él mismo que se hace, o nosotros mismos que nos hacemos la acción, de ahí diremos que se trata de un pronombre reflexivo. Pero si es otra persona que me hace, u otra persona que nos hace, u otra persona que te hace, es un pronombre de objeto indirecto, meramente. Cuando digo me lavas la cabeza, ¿quién me lava la cabeza? Tú. Es otra persona que me lava la cabeza. De ahí se trata de un pronombre de objeto indirecto. Espero que ustedes hayan entendido esta parte del curso y muchas gracias por seguirme a vernos para otra clase. Muchas gracias.